Bueno, hoy contamos con la presencia de José Venegas, un gran amigo, abogado, máster en Economía y Ciencia Política por SEADE. ¿Cómo estás, José? Un placer, Ricardo. Muchas gracias. Muy bien. Autor Encantado de de estar. muchos libros y últimamente libros dedicados a algo que realmente no imaginábamos que iba a pasar, no lo habíamos visto, que es todo un avance de sectores nacionalistas y que se denominan liberales, ¿no? Pero bueno, contanos primero, a ver, ¿cuál es tu perspectiva de Estados Unidos? Porque vos viviste todo el periodo de Trump, las elecciones y lo que está pasando ahora, que también marca un poco este fenómeno de una, no sé cómo se llama, porque no es derechización del liberalismo, o en realidad es como que hay un montón de sectores ultranacionalistas que ahora toman la etiqueta liberal. Sí, a nosotros el lenguaje político siempre ha sido un poco confuso, ¿no? Pero ahora es más confuso que nunca, porque digamos que en Estados Unidos se le llamaba conservador a una cosa muy distinta a esto. Se le llamaba conservador a una cosa muy distinta a la que se le llama en España o en Chile. Sí, Es conservador, el único punto de acercamiento con Argentina sería, no sé, el conservadurismo de Roca, tal ¿no? cual. Podría ser el conservadurismo de Reagan, ¿no? Ujú. Donde, claro, siempre son digamos, tendencias políticas. Uno siempre va a tener diferencias si uno ve la política de la filosofía, o sea, no hay forma de que no, o mismo de la economía, siempre vas a encontrar diferencias. O sea que uno ya sabe que en la política hay grandes trazos, porque además hay otra gente y uno tiene que ponerse de acuerdo. Sí, Pero hay cosas que son, digamos, posibles de amalgamar, pero no el dulce de leche con asado de tira, ¿no? Hay cosas que no van, o sea, cuando a mí, si yo no hubiera nacido en la Argentina y no hubiera pasado por la experiencia de conocer el nacionalismo católico y ver hasta qué punto no solamente están a la misma distancia mía que puede estar el marxismo, ujú, sino que hasta sí, diría que el marxismo en la Argentina se viabilizó porque hubo un nacionalismo católico, porque si no, sería un delirio de biblioteca. Sería interesante estudiar como, qué sé yo, los Simonquis, ¿no? claro. Pero lo que viabiliza, todo lo que viabiliza lo que está mal en la Argentina tiene esta relación con el nacionalismo mezclado de esa falsa religión que es el catolicismo metido como legitimación del poder, ¿no? Porque está la estafa, o sea, no es el catolicismo para salvar tu alma no Exactamente. vale nada. Y es Es el- bueno distinguir la creencia religiosa, que es absolutamente legítima y respetable, de una doctrina política que hace uso de una religión. Y esto de exactamente, cualquier religión, ¿no? con el único fin de ponerse por encima tuyo. Sí, ¿No? Yo me puedo poner por encima tuyo por religión, por racismo, por clasismo, se me pueden ocurrir un montón de imbecilidades que no tengan que ver con mi individualidad. ujú, Entonces, acá la religión juega ese rol. La religión es totalmente utilitaria. Cuando ellos hablan de Dios, es como si hablan de un Perón. No es que hablan no es que hablan de una religión, porque tienen cero interés por tu alma. Más bien lo que quieren es aplastarte en nombre de su sí, Dios. Entonces, este nacionalismo católico, que es bien perverso, además, como siempre digo, hemos hablado de esto, es incompatible con el liberalismo, pero también con el catolicismo, ¿no? Pero tal cual. cuando uno ve esta tendencia y ves que eso en Estados Unidos siempre ha sido diferente, porque el nacionalismo, entre comillas, norteamericano tenía que ver con el orgullo, con un sistema. Eso que describía Ayn Rand, ¿viste? La identificación con un sistema, por primera vez existe una facción política que está identificada con una idea, que es la idea de la libertad individual. Y su Claro, pero historia, eso es patriotismo. claro, es lo que antes hubiera sido patriotismo, pero agregarle al patriotismo un orgullo por el sistema político que lograron hacer. Claro. ¿No? Porque el patriotismo tiene más que ver con el sentimiento más básico por lo que te rodea y por lo que conoces, ¿no? Que es curioso porque el patriotismo, el nacionalismo se cuela encima del patriotismo, pero no tiene nada que ver, es paralelo. El Ujú, nacionalismo tiene sí, frontera, el patriotismo sí, no tiene frontera. El patriotismo no tiene frontera, digamos. Pero todo esto viene
viene de la izquierda de la Asamblea Francesa, todo junto viene de ahí, porque es el intento de cómo hacemos otra legitimidad que no sea la del rey, que yo creo que es un gran Totalmente. equívoco filosófico, porque lo que había que hacer era terminar con la idea de legitimidad de origen. No hay legitimidad de origen, nadie tiene derecho a gobernar. Sí hay motivos justos para ejercer la fuerza, pero eso no es un derecho a gobernar. Para gobernar tenemos un sistema convencional, pero no porque haya un derecho, entre comillas, natural a gobernar. O sea que, en mi opinión, ni el rey ni el pueblo, nadie tiene un derecho a mandar sobre. Interesante el punto de vista. Está. Eso lo explico un poco en uno de mis libros, que se llama Hágase tu voluntad, porque que también tiene que ver con esto de el salto un poco abrupto al anarcocapitalismo, cuando hay que ir a una cosa, hay que ir un poco más despacio digamos, en el, si querés, en la Mm. deconstrucción de la filosofía anterior a la libertad, a la de la libertad. Pero Estados Unidos era eso, tenía ese conservadurismo que con Reagan, que se perdió, durante mucho tiempo fue un proteccionismo, parecido al de Sí. Trump, menos grave, diría, y que con Reagan llega, adquiere otro carácter, un carácter pro individuo, pro mercado, pro inmigrante, sigue teniendo un elemento religioso, pero está domesticado, está como lo tenemos acá. Reagan consiguió metérselos en su bolsillo y tenerlos más o menos. Sí, que me imagino que tiene que ver con el pluralismo religioso, porque hay muchas denominaciones cristianas en Estados Unidos. No tenés una que sea predominante, entonces, bueno, inevitablemente tienen que convivir todas. Claro, es la vieja discusión, ¿no? De si el catolicismo es peor o no que el protestantismo, y bueno, la única ventaja que tiene el protestantismo es que no tiene autoridad central, entonces, y Claro. no hereda un Estado, digamos, y no se comporta como un Estado. Pero, curiosamente, con Trump empieza a haber una unificación en un discurso antimodernidad del protestantismo muy central, que se hace muy central en la política norteamericana y que descubren al Mesías en su segunda venida, que es Trump, que como todos sabemos es un santo, es un tipo Entonces que yo me mira, una acuerdo Biblia. que en una de las primarias republicanas, ahora no me acuerdo realmente en qué año era, que había un candidato, John Huntsman, ¿no? Que fue Mm. embajador, que era de Utah, un mormón, y bueno, obviamente no ganó la primaria, ¿no? Estaba, creo que fue la primaria del 2008. Y él decía, ojo que el Partido Republicano no se transforme en el partido anticiencia. O Por sea, eso, ya por había eso señales de esto. no es la religión la política, es una versión mala de la religión que se confunde con la política Ujú. y que yo, en un artículo que escribí en Juan de Mariana, digo, bueno, ¿qué es el demonio en la Biblia? El demonio es el ángel caído, es el mejor. Es el que dice, tanto soy el mejor que puedo reemplazar a Dios. O sea, si yo voy a la Biblia, esto estaría descrito como un movimiento diabólico, en ese sentido. Y Ujú. eso para mí en la Biblia es de una sabiduría tan grande, ¿no? Si yo de tan bueno, de tan bueno, de tan bueno, llego a un punto, me convierto en lo opuesto a lo bueno. Y me parece que eso es lo que estamos viendo. Ujú. Pero se los decís y no les importa nada, porque acá lo que importa es el poder. Claro. Entonces, eso juntado con un nacionalismo de estilo europeo. Trump trae un nacionalismo de estilo europeo. America Sí. First, ¿cómo se llamaba? De la Argentina compra argentino, el Aldo Ferrer, ¿no? Sí. America First, Y esta muy cosa. Le Pen, ¿no? Una onda muy. O sea, Sí, Le Pen y es una onda cepal, es un claro. cepalinismo norteamericano, es una cosa lamentable. Declarar al país víctima de la inmigración, ¿no? Víctima, un país que es víctima, eso no es Estados Unidos. Un país Ujú. que atrae inmigración no es víctima No, justamente. Y claramente que no. atribuirle a la inmigración el ingreso a las ideas socialistas, cuando son las universidades norteamericanas blancas más recontra blancas. El tipo que viene a cortar pasto no sabe nada de socialismo, sabe que quiere ganar más plata. Ese tipo es útil. Totalmente. Y
¿Realmente coqueteó Trump con el supremacismo blanco, el supremacismo ario? Y coquetea porque no creo que él específicamente sea un supremacista, creo que tiene un toque de racismo y que no le gusta, pero no llega al punto, él llegaría al punto de ser un tipo desagradable en sus opiniones racistas, pero esto le ha Claro. resultado útil, no se quiere poner en contra a esa gente, eso se la deja crecer, con lo cual es un poco lo mismo. Es la vieja discusión de qué tan comunista era Fidel Castro, bueno, no Sí, importa, sí, ¿no? sí. Este, es una discusión Ahora, interminable. claramente Trump, yo, a ver, lo que creo es que él vio un clima de ideas, dijo, viene por acá. O sea, así como podría haber tomado cualquier otro conjunto de ideas, ¿no? Sí. Si hubiera sido, podría haber sido Ocasio Cortés, como, listo, le salió por ese lado, vio el camino y agarró viaje. Me parece que es eso, ¿no? Sí, él es un ser emocional, egocéntrico y narcisista, y encontró que diciendo esto obtenía muchos aplausos y tiene algunos ideólogos que realmente tenían ese objetivo como Steve Bannon, y esto no Sí. se produce porque sean unos genios, sino porque encontraron las circunstancias que hicieron posible que aparezca esto, que es muy parecido a lo del huevo de la serpiente, ¿no? Encontrar un país frustrado, con cierto, Enojado, indignado. con cierto resentimiento, ¿no? Que se sentía desplazado, y si vos no tenés una buena respuesta, bueno, terminás como tantos otros países que se deshicieron de la política corrupta, como Chávez fue la salida de la política corrupta, Fidel Castro fue la salida de la política corrupta, Ahora, Hitler lo fue que la... pasa en Estados Unidos repercute a nivel mundial, Sí. inevitablemente, tarde o temprano. ¿Cómo ves esto en los sectores liberales en América Latina? Porque Lo muchos se curioso, definen trampistas. no, es que lo curioso es que te diría que lo peor del trampismo nace de sectores que hubiéramos llamado liberales, libertarios acá en Estados Unidos, ¿no? Ajá, Cuando vos ves a Hans Hermann Hoppe no está en el Instituto Hitler, está en el Mises Institute, ¿no? O en el Instituto Franco, o Pinochet, o Vivan los Blancos, Ku Klux sí, Klan. sí, Están en sí. Mises. Pobre Mises, lo que lo han insultado a esta gente, ¿no? Eh, aparece eso, aparece cierta simpatía por Rusia. Hay algunos que explican, bueno, en algún momento Russia Today empezó a pagarle para sus colaboraciones a gente prominente del libertarismo norteamericano, y eso podría ser una explicación. No sé, en Europa sí, hay institutos que un día hablan de Hayek y el otro día reciben plata de Rusia. Sí, sí, Entonces, obviamente hay toda una política de Putin de fomentar muchos grupos, ¿cómo podría decir? Nacionalistas e independentistas en Europa, porque su idea es fragmentar exacto. Europa como sea posible y banca todos los grupos independentistas. Hay todo un trabajo bastante fuerte de él. Y De hecho, Putin bancó la campaña de Le Pen, de Marine Le Pen, y banca muchos movimientos. antisistema, Ahora, y fíjate pero que es me una parece, Rusia no comunista, o sea, es una Rusia que vuelve al nacionalismo del zarismo, ¿no? es la amplitud de miras que tuvo Perón. Perón entendió que el negocio de los maleantes no es un negocio ideológico, que vos le podés dar el contenido que quieras. Vos tenés que darle a la gente emoción y quedarte con la que la gente te va a dar, que es el poder absoluto. Ah, pero lo haces en nombre de este libro, que a mí qué me importa. Me parece que Sí, Putin, es un continuador de Perón en ese sentido. sí, Entonces, así como apoya a todos estos movimientos, también apoya a los Castro, al castrismo, a lo que queda del castrismo, y a Venezuela. Y va a sí, estar siempre, es como la liga, Putin dijo, voy a hacer la liga del mal y voy a hacer terrorismo. Yo no puedo competir con Estados Unidos en otra cosa más que en crear problemas, ¿no? Entonces, una sí. especie de... Entonces, hay un Estado que está dedicado a joder al mundo. Y curiosamente, los que son muy derechistas, anticomunistas, el comunismo para ellos son las teorías de género. Pero ya Maduro no les importa tanto.
Bolsonaro dijo que llegaba al poder y que iba a llevarse puesto a Maduro, y los bolsonaristas decían, no, ahora vas a ver, porque el único que va a terminar con Maduro es Bolsonaro. Llegó al poder, se cayó la boca, apareció Putin, se cayó la boca. Yo no creo que eso sea casualidad. Y que el nacionalismo latinoamericano me diga que es proamericano ahora. Odian a Estados Unidos, claro, festejaban el asalto al Capitolio, estaban felices, Claro. ven caer al imperio que odian, pero estuvieron Eso de hablando de la que eran toma del Capitolio, ¿cómo lo vivió el ciudadano promedio de Estados Unidos? con absoluta perplejidad. Y te digo que, por lo menos en mi caso, fue esa sensación del 9/11, ¿viste? De, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿No? Yo, cuando Trump dijo, vengan todos al 6 de enero, dije, este está cometiendo el error de su vida porque no le puede salir bien nunca. Si hay poca Ujú. gente, es un papelón. Y Sí. si hay disturbios, él se va a hacer responsable. Lo que es muy curioso, o no tanto, porque ya esto ha pasado en la historia, es que después de eso, que es el ataque directo al sistema político americano, porque yo veía gente ahí con las viboritas estas libertarias que son tan truchas hoy por hoy, ¿no? Que las han degradado. No venía el anarcocapitalismo si el Congreso ese día declaraba emperador a Trump, venía un imperio nacionalista. O Sí, sea, sí. ¿no? Lo curioso es que hoy ese efecto sobre los fanáticos de Trump, que es un gran número, ya se ha perdido. O sea, hoy se defiende a Trump desde su facción de manera más ciega que antes del 6 de enero. Mm, Más ciega que antes de haber partido. Lo que te habla de un proceso de radicalización que igual a ellos no les viene bien porque Trump ha demostrado un techo. Los republicanos han votado por Biden. O sea, Trump está, me sí, parece a mí, en la misma situación de Cristina. Es la que puede reunir mayor cantidad de gente, pero que no puede ganar sola. exactamente. A mí me llamó mucho la atención que habrá sido 2 semanas antes de que el colegio electoral finalmente votara por Biden, y salieron varios ex secretarios de defensa, republicanos y Sí. demócratas, a decir que no intervengan las Fuerzas Armadas en la vida política. Eso es, yo no Yo me recuerdo asusté. haber visto eso No, en la historia de Estados Unidos jamás. no, no. Y el Pentágono también, ¿eh? Salió a decir que esos son, están subordinados a un sistema y no a una persona. Eh, yo creo que la historia nos va a contar el periodismo a la larga, pero sí, yo creo que hubo un intento de ver a ver si se podía tomar el gobierno con las Fuerzas Armadas que no cuajó. Lo que Por me algo asusta, salieron a decir eso. exacto, lo que me asusta es que no salió esta vez. No sé la segunda. Los que creen que el sistema político es una maravilla, está lleno de contrapesos. No, señores, si cayó Roma, todo puede caer. Todo Sí, puede caer. Entonces, yo digo, sí, el sistema también depende de las personas que lo compongan. Eso, claro, eso está clarísimo. sí, si no hay el sistema funciona si hay más o menos un convencimiento Totalmente. general. Pero si ya la mitad del país te dice que no, además te dice que eso es lo conservador. ¿Qué es lo conservador? Querer hacer mierda el Capitolio, a la prensa, a los que se oponen, a los republicanos que dudan un día de Trump. La duda sobre Trump Ujú. te convierte en Sí, comunista. sí, te excomulgan, sí. Sí, Sí, porque ni siquiera es ya comunismo. El comunismo sí. ya no existe, lo están haciendo No, desaparecer. El comunismo está feliz con esta gente porque pero es que estos populismos se recontratocan, son difíciles de distinguir al final. Si Maduro hubiera sido inteligente, suficientemente inteligente para empezar a hablar de Dios, hoy sería el mejor aliado de esta gente. mm, Y de hecho, AMLO lo está haciendo. AMLO está adoptando esa agenda de la batalla cultural también. Quiero ujú. ver qué van a decir dentro de unos meses de AMLO. Bueno, Entonces, ¿cómo es la discusión? A ver, si se puede decir, ¿no? Porque, a ver, una de las cosas que creo que estamos perdiendo en las últimas décadas es el arte de conversar. sí, O sea, cada uno da su panfleto para su sector, para su tribuna, que lo aplauden y no hay interconexión. Pero, ¿cómo ves que estas ideas de este nacionalismo están influyendo en muchos sectores que se empiezan a denominar liberales?
en América Latina, ¿no? Sí, Porque esa es eso una es de una tus falsa. grandes preocupaciones y que decís que te sentís cada vez más solo en esto. Totalmente. Esto empezó allá por el 2016, curiosamente. Yo me acuerdo de alguien que había sido profesor mío en SEADE, que me lo encontré acá en una reunión de la Montpellier, a la que no me habían invitado, porque no suelo ser invitado, sino que había pasado de visita, que me dijo que en realidad el proteccionismo no estaba tan mal, porque China manipulaba el tipo de cambio. Pero digo, pues ese es el camino de servidumbre. O sea, vos estás adoptando una justicia colectiva sobre un evento colectivo que opera sobre el patrimonio individual de la gente que quiere comprar. Vos no podés hacer eso. El proteccionismo es inaceptable. Me defendía el proteccionismo, después empezó a defender. No, en realidad, empecé a escuchar esto, ¿viste? Yo empecé a atar Sí, cabos. uno Por puede eso, discutir cómo ir del proteccionismo al libre cambio, bueno, pero no ir hacia el proteccionismo. no alguien que fue profesor mío de economía en SEADE. Eso me lo puede decir mi profesor de la UBA de economía. Claro, O sea, yo no lo veo esto como un cambio de opinión, lo veo como una claro. deshonestidad. Eh, Ujú, o sea, nos hemos pasado respondiendo a su argumentación falaz. sí, Y después, después empecé a ver también en sitios así en YouTube, gente que decía, no, el nacionalismo en realidad es lo más acorde con el liberalismo, porque los estados-nación, lo curioso es que ahora está el argumento al revés, los estados-nación nos hicieron superar el feudalismo y entonces, pero eso no santifica el Estado, eso no santifica el bueno, Estado. algo que señalaba Ezequiel Gallo, que siempre lo menciono, es nuestros liberales tuvieron dos desafíos, crear el Estado y a su vez limitarlo. Exacto, perfecto. Pero estamos hablando de un Estado limitado. O sea, 100%. No es un Estado nacionalista nunca. ujú, Digamos, el Estado-nación que te hace superar al nacionalismo no es tu próxima frontera, digamos, ¿no? Eh, no hay ninguna instancia del poder que sea por sí misma liberal. Claro, si yo estoy pasando al feudalismo, viva el rey. Una vez que el rey se pasa, bueno, vivan las provincias, qué sé yo, y después viva el poder judicial. De lo que quiero, pero esto, de nuevo, me lo puede decir alguien que viene de la facultad de la UBA, de donde sale Alberto Fernández, no alguien ujú, que viene de los mismos libros que yo he leído. Y claro. entonces, ¿y por qué los liberales clásicos escribían sobre las naciones? Bueno, porque lo que habían eran naciones, ¿qué querés que escribieran? ¿De qué Capaz querés que estaban en escribieran? Europa. Pero la hilación esa de, no, entonces son nacionalistas, es como el chiste ese, viste, de se encuentran Manolo y Juan, dos gallegos, y Manolo dice, te voy a explicar lo que es me acaban de explicar lo que es la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es, por ejemplo, ¿tenés una pecera? Sí. O sea que te gusta el agua, sí. O sea que te gusta la playa, sí. O sea que te gustan las mujeres en bikini, sí. O sea que te gustan las mujeres, sí. Eso es la lógica. Entonces después Manolo se encuentra con otro amigo. Me acaban de explicar lo que es la lógica. ¿Qué es la lógica? Entonces el otro le dice, ¿tenés una pecera? No, sos puto. ¿Entendés? Esta forma de razonar la he visto en esta hilación, ¿no? Como los liberales, ¿entendés? Hablaban para naciones, eran nacionalistas. Y yo lo vi de entrada como una cosa intencional. Acá hay una intención de distorsionar al liberalismo. Y después Ujú, después encima vino anancada la cosa religiosa, sí. negada como religión. Pero es todo lo que es pecado es marxismo cultural, curiosamente, ¿no? Ya no es. ¿Qué opinas de esto del marxismo cultural? A mí me parece un eslogan espectacular, ¿no? Porque pega eh, mucho, así claro. como hace unas décadas se hablaba del pensamiento único, Sí, 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 sí. ¿no? El pensamiento único era Hayek Mises y vos decías, ¿dónde encuentro un libro de Hayek o de Mises? ¿Dónde lo estudian, no? El pensamiento único. Y ahora es el marxismo cultural. Que hay gente de la cultura que es marxista, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Que Y hay algunos una. que creen que son marxistas, tampoco hay duda. Ahora que exista algo así, ¿vos estás de acuerdo? No, para nada, mirá, a mí me suena mal de entrada, porque, a ver, el marxismo es la teoría de la explotación, punto. El marxismo es creer, primero, en esta cosa hegeliana de la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases es una derivación de la idea hegeliana, y esa lucha de clases se da
porque existe la plusvalía, la explotación del capitalista. Totalmente. Sacar Además, al marxismo de eso es darle una importancia que no tiene, no, porque ¿no? además todo el fenómeno de la cultura, la ideología, las creencias, es la superestructura, que está determinado por la estructura material. O sea, ahí Claro. hay un claro desconocimiento de lo que es el marxismo clásico, por O sea, lo no hay, menos, no hay ¿no? Eso no superestructura sin creo. teoría económica, o sea, no parte de la nada. No, no, Eh, y de hecho los países marxistas, el gran tema que tenían es, sí, ¿por qué no cambia la superestructura? Porque somos países socialistas ahora y no cambia la superestructura. La gente sigue yendo a misa, creen en la nación, sigue siendo individualista. ¿Qué pasó? O sea, no entendían qué pasaba. si te fijas, es lo mismo que le pasa a la escuela de Frankfurt, que estos interpretan como la piedra filosofal del marxismo cultural, que se ven asombrados porque dentro de la teoría marxista no podía ser que los obreros no fueran marxistas y que fueran a misa. O sea, Claro, no entendían lo mismo. claro. Pero, entonces, el marxismo es eso. Entonces, para adecuarlo, porque hay que crear el fantasma marxista, en vez de luchar contra el Sí, marxismo, luchan contra el fantasma marxista. sí, Y eso es lo que le venden a los liberales. No, no te preocupes, no estás luchando contra el pecado a favor de la Inquisición, estás luchando ujú, contra el marxismo. Entonces le dicen, no, no, lo que pasa es que ahora ha pasado de la victimización de la clase a todas las otras victimizaciones que son intercambiables. Pero no, señores, la victimización no es ni siquiera Hegel, es la política más básica, porque entonces Boca contra River es marxismo cultural, decir que los nazis son marxistas culturales porque decían que eran víctimas de los judíos, Donald Trump es marxista cultural porque dice que es víctima de la prensa, eso de declararse víctima para justificar la agresión no fue inventado por el marxismo, capaz que fue inventado por el cristianismo, cuando dijo que los pobres estaban siendo explotados por los ricos, ¿no? Entonces, eso es una pavada, pero es una pavada que tiene está por calado fin bien. esto de asociar, cuando ustedes estén luchando de nuevo por la Inquisición, por el establecimiento de la autoridad nuestra como representantes de Dios, es porque están luchando contra el marxismo. Entonces, y lo mismo, los que presentan a la religión como víctima de la modernidad, también entonces son marxistas culturales, y es exactamente lo que están haciendo, porque están diciendo que si no los dejan imponer las reglas religiosas en el Estado, no están respetando su libertad religiosa. Eso es un victimismo muy parecido a todos estos que estamos Sí, hablando. O sea, no tiene ningún sentido conceptual, y la otra es el gramscianismo. El gramscianismo es una estrategia de agitación y de armar desorden en todos los lugares y de ingreso a la cultura para vender las ideas marxistas. No ingreso a la cultura para hacer que los niños se pongan pollera y no sean masculinos. Esto es una imbecilidad absoluta. O sea, la idea era ingreso en los medios de comunicación, ingreso en todos, y de ahí hablo de marxismo. No hablo de viva la libertad sexual. Esto es una imbecilidad pensar que eso es marxismo, ¿no? Entonces, ya de con eso le hecho, atribuyo a cualquier cambio cultural el carácter de conspiración marxista. los países del socialismo real no había mucho margen, ¿eh? O sea, la No, eran universidad antimarxistas era una culturales totales, ¿no? universidad, te daban electroshock, o sea, no había ningún tipo de discusión posible. O sea, pero bueno, Es creo, así, como creo que vos hay un decís, gran desconocimiento de lo que fue toda esa experiencia socialista real en Europa, la Unión Soviética, ¿no? Creo que hay un gran desconocimiento de eso y una gran manipulación también. sí, y hay una incomprensión. Si vos te fijás acá, esto pasa inclusive con muchos en el exilio cubano. No entienden lo que es el socialismo. Ellos están en contra del castrismo, porque el castrismo era malo y encerraba gente, y no ven la vinculación con el socialismo. Si vos le hablas de cuestiones de sistemas de precios, de libertad, de propiedad, de comercio, es como, estoy hablando de, salvo un porcentaje, como pasa en todos lados, ¿no? Sí, Y son sí. temas que incluso les parecen aburridos. Lo interesante es ver dónde está el fuego, cómo se contesta el fuego, y que si dictadura, que si no hay democracia, y no van nunca al fondo. Entonces, el marxismo se termina convirtiendo en un fantasma. Entonces, se lucha contra un fantasma. Entonces, es muy fácil que después le diga que alguien que dice que
que tiene que haber libertad en las drogas, para ellos es un marxista, ¿no? Claro, No, no hay lenguaje, o sea, nos estamos quedando sin lenguaje. Acá en la Florida ganó Donald Trump en contra del socialismo y en la misma votación aprobaron el salario mínimo de $15. Los mismos antisocialistas, ¿entendés? En California, por ejemplo, que sí son bien de izquierda, votaron en contra de la regulación de Uber, sin embargo, en la misma votación que ganó Biden. claro. Entonces, estamos viviendo en una... Es terrible porque todo el lenguaje y toda la discusión está en las redes sociales y en YouTube, que es como una biblioteca de Alejandría, que en vez de tener libros, tiene influencers. Sí, Y que tienen cero interés por profundizar, porque como vos decís, lo interesante es cómo me engancho con un grupo que tiene muchos aplaudidores. Entonces, y la hay una honestidad cosa muy intelectual tribal, ¿no? no es un valor, ¿cómo? Hay una cosa muy tribal. 100%, se ha tribalizado todo. ¿Cómo 100%. lo ves esto en Argentina? En Argentina, mal, inclusive te diría, el otro día veía las marchas contra el tema del vacunatorio, y me van a matar por lo que voy a decir, pero el problema es que yo veo es que las marchas cuando nosotros íbamos en la época kirchnerista, la primera avenida de nuestra señora Cristina, eran marchas donde estábamos enojados por lo que estaban haciendo, nos daba bronca. Acá Sí, hay como una cosa festiva, les encanta que hagan todo mal y lo festejan, ¿viste? Y van y hacen giras y se sacan fotos. Ay, acá en Formosa están incendiando todo. Mira, acá me saco una foto al lado de la gente que están matando en las calles. Qué lindo, qué bien. Hay una cosa como de festejo faccioso del horror que el gobierno le hace a la gente. sí, Entonces hay una festividad y lo contestan todo como qué gracioso. Es decir, hay casi un festejo del vacunatorio VIP, no un enojo. Entonces lo hace muy inauténtico. Y esto entiendo, es porque todo se ha dividido en dos facciones, pero los dos votan la ley de alquileres. totalmente. Entonces, ahora veo esta unión que se ha formado hoy, que tiene sus incoherencias, no sé qué hace ahí Houghton, si va a cuidar la salud espiritual y la conducta sexual de la gente de la coalición, cuál es su función. No me preocupa demasiado, me da cierta garantía que esté López Murphy, y no sé de esa coalición, qué es lo que prima Estoy en eso. yo, ¿eh? Estoy yo, así que Hasta vos también, bueno, eso me da más tranquilidad todavía. Pero todavía no tiene la forma que a mí me tranquilice. Como con la UCD sí sabía, porque era el Sogaray. Todo lo que totalmente. criticaba, el Sogaray es el único que decide. Bueno, pero menos mal, porque sabíamos para dónde iba, ¿no? Totalmente. Me falta ver Había un núcleo de ideas y después había matices, pero había un núcleo de ideas. exacto, digamos, la UCD tenía toda la agenda de lo que se hizo en los 90, y hoy ya sabemos que no era suficiente. Totalmente. Este, Ahora me parece que falta eso para que tenga el lugar que tiene que tener. Me parece que tiene que tener un contenido fuertemente liberalizador. Algo que vos pusiste en estos días en las redes de qué es lo que hay que decir. Hay que dejarse de trabajar para contabilizar aplausos porque es nefasto. Si querés contabilizar aplausos, hacete de un partido mayoritario, no molestes. A mí me llamó la atención, bueno, vos sabés que yo estuve en Cambiemos, nada, es una cosa muy heterogénea, pero bueno, era lo que era como un servicio patriótico, ¿no? Vamos a tratar de que esta vez salga algo bien, ¿no? Ya en Ujú. algún momento luego contaré mi experiencia en Cambiemos, pero bueno. Sí, no, bueno, sí. Pero, em, pero bueno, ahí no había discusión ideológica, no era una cosa y que había gente de cualquier lado. Pero sí, en un momento, cuando empezaron las tomas de terrenos, que fueron antes de la cuarentena, Mm. yo a algunos líderes de Cambiemos les dije, che, tenemos que empezar a hablar de esto, porque las tomas de terrenos empezaron en enero del 2020. O sea, a los pocos días de cambiar los gobiernos, nación y provincia, empezaron las tomas. Nadie se animó a salir a hablar de eso. ¿Cómo si vos defendés el derecho de propiedad, defendés la seguridad jurídica, defendés el imperio de la ley?
¿Cómo no vas a salir a hablar del tema de las tomas de terreno, de las usurpaciones? Y claramente es algo político, además no es que es algo espontáneo. De repente hay un problema habitacional, de repente, no sé, hubo una explosión demográfica en 2019 y que hay un montón de gente que necesita un lugar. Bueno, y no había voluntad de hablar del tema. Yo me puse a recopilar todos los lugares donde había usurpaciones, en Lobos, en La Plata, en Florencio Varela, en Moreno. Pero no había una expresión política que saliera a hablar de esto. ¿Cómo no vas a salir a hablar de esto? Y además, y hay incluso, muy interesante, porque son tomas de terrenos, no a un millonario que tiene 5.000 hectáreas. Es el tipo que se compró el terrenito al lado para poder construir. O sea, más liberal que eso no hay, claramente. Y sin embargo, nadie se animó a hablar de eso. Yo creo que Claramente directamente hay un vacío político y hay un miedo a hablar del derecho de propiedad. es lo mismo Hablando de que algo básico de la movilidad social ascendente. totalmente, del sistema jurídico. O sea, y si la gente no te lo entiende, salí a explicarlo, porque si no te van a comer los piojos. O sea, tenés que explicarlo, lucharlo. Ah, le va a caer mal en las encuestas. Si no estás dispuesto a pelear con ninguna encuesta, andate a tu casa. Además, estás dispuesto a decirle, Totalmente. explicar a la gente lo que la gente tiene que saber. Pero eso te digo, más grave, por eso te decía el ejemplo de Cuba. Yo veo gente de Cuba que vos le decís, vamos a hablar de derecho a propiedad, y empiezan a bostezar. ¿Entendés? Entonces, y es todo el problema el derecho a propiedad. Si no va a haber Totalmente. derecho de propiedad, señores, basta de luchar contra Cristina. Es insoportable, pero vayan a tomar el té, traten de que se calme, que no se enoje, porque déjenla, conviértanla en emperatriz. Si no van a cambiar eso, la regla jurídica, dejen de pelearse con Cristina Kirchner. No vale la pena. Es hacerse mala sangre al cohete, ¿no? Y ese es Y el cambio. Lo es mismo cambiar a alguien, a Cristina por otro, digamos. Claro, por ahí algún día tener la esperanza de que Máximo Kirchner lea un libro, qué sé yo, y o su nieto, pero si no, digamos, salir del Titanic para meterte en un bote con un agujero es estúpido, quédate en el Titanic, por lo menos hay una orquesta, ¿no? Entonces, esa es la lección, se sale del Titanic para ir a una salida segura, o sea, no tiene ningún sentido otra cosa. Pero esta es la historia de la Argentina, del peronismo para acá, que yo cada vez los argentinos me convencen más de por qué ocurrió el peronismo y por qué siempre se quedó. Porque lo sacaron en el 55 y no cambiaron el sistema, ¿no? Y encima metieron el 14 bis para darle la razón a lo que había pasado antes. Entonces nunca quisieron cambiar, hasta que viene un señor que lo han borrado de la historia, de la memoria, que es el trauma argentino que es Menem. Es impresionante lo significativo que es en cuanto a lo que le pasa a la Argentina. Nunca lo quisieron cambiar, venían los radicales, venían los militares, se acomodaban, nadie quería cambiar nada. Y siempre explicándose que los liberales eran los imbéciles, siempre, siempre. O como decía Fermiño, como decía, los liberalotes, que hasta les puso un nombre. Entonces, Sin este es el... embargo, a ver, nos estamos olvidando que en el año 99, los tres candidatos a presidente de la Rúa, Duhalde y Cavallo defendían la convertibilidad. Claro, Era intocable la convertibilidad. era intocable, era intocable. Pero ahí es donde vos ves dos cosas. Una negativa, que es la gente es capaz de tirar por la borda a su madre, si el clima es para eso. Y no le importa más cómo queda con la gente a su alrededor que lo que efectivamente le va a pasar. O sea, la tranquilidad psicológica respecto al entorno social es determinante número uno de la identificación política, con lo cual habría que empezar a trabajar. Y la otra buena es que cuando te dicen que ni locos aceptan al mercado, al capitalismo, en 2 minutos viene un señor, lo hace y lo están aplaudiendo. Como lo demostró también Menem, ¿no? Mm. En 2 minutos. O sea, no es que, por eso es un pesimismo, es tan pesimista como tan optimista esta observación. Porque es falso creer que porque las encuestas te dicen que la gente no quiere privatizaciones, desregulaciones y apertura, no lo tenés que hacer.
es de un primitivismo adolescente en la política, es no entender lo que le pasa a la gente. Lo Totalmente. que le pasa a la gente, que vos que no está en la discusión, no es capaz de llevar adelante. Si vos te metiste en la política es porque tenés una fortaleza para eso. La gente no tiene esa fortaleza, tiene la fortaleza para salir a trabajar, para arreglar el problema de su hermana, para resolver cualquier otra cosa. Esa fortaleza se la tiene que dar el que se supone que se dedica o al pensamiento político o a gobernar. Pero si no, esto de qué vivo que soy, estoy vendiendo los muebles del Titanic, lo podés vender, pero estos imbéciles venden las chapas del casco, ¿entendés? Entonces, esa imbecilidad no se puede tener en política. Lo que hace falta no es políticos más buenos, más lindos, más inteligentes, que no estén en el cortoplacismo de la encuesta, que no quieran ser influencers. Con políticos que no tengan pretensión de ser influencers me basta. Por eso me molesta, como te molesta igual a vos, los políticos se dedican a las fotos para Instagram. Ese es un síntoma de no servir para nada, de no servir para nada. Al político verdadero, ese inclusive que un día va a tener una maña y va a hacer una trampita o va a hacer lo que fuera, el tipo que cambia las cosas y está bastante poco preocupado por las fotos. Por supuesto que hay alguno que tiene que llegar pensando en la foto, pero tienen que tener además un contenido, un porqué. Si quieren fotos, dedíquense a la farándula. La farándula es para Konikov, ellos. Claro, la gran Ikonikov, se pasó de la política a la exacto. farándula. Eso es, ¿viste? Ese es un buen Claramente ejemplo. pasa. Sí, es un gran ejemplo. Pero aún así, Konikov tenía un pensamiento. Sí, totalmente. O sea, lo digo como alguien que, digamos, hizo el camino inverso, ¿no? De la Sí, política a la, a la farándula. Bueno, ¿y cómo es el futuro del liberalismo en Argentina? todavía no lo veo, pero sí esto de la aparición del libernazismo, que yo le llamo libernazismo, que se enoja. Eso Hay mismo. dos tipos de enojos que recibo por esto. Unos que me dicen, no, pero ¿por qué le decís nazi a todo? No, yo estoy hablando de cómo se define. Si vos decís, yo soy liberal en lo económico, no en todo lo demás, en todo lo demás es autoritario, no hay alternativa lógica. Ahí sí que pues Manolo te lo puede explicar. No, no hay alternativa lógica. Si en todo lo demás sos autoritario, me estás vendiendo un liber-nazismo. Y otros me dicen, no, pero es incompatible, ¿cómo le vas a llamar liber? Ya sé que es incompatible, estoy describiendo un círculo cuadrado. ¿Cómo le llamo al círculo cuadrado? Círculo cuadrado. No es que soy contradictorio, estoy describiendo una contradicción, ¿no? Sí, El en los liber 80, ¿te acordás que existía la expresión para algunos partidos de esa índole en Europa de fascismo de mercado? mm, siempre se ha querido ver desde la izquierda, al liberalismo nos han querido ubicar en el fascismo porque les queda más Totalmente, cómodo, porque si tienen que discutir con la idea liberal no tienen argumento. Y yo siempre lo vi como un truco. Desgraciadamente, estos últimos años me han enseñado qué es lo que veían en nosotros. Porque en muchos casos vos te das cuenta que en cuanto hay un vientito que les da miedo, son el fascista, como que era la frase, no hay nada más fascista que un liberal asustado. Esto yo lo viví desgraciadamente. Ahora, esta es la parte pesimista, ¿no? Como sí. el liberalismo, 95% tal vez, se ha perdido. Y sigue diciendo que es liberal, peleándose con nosotros, porque la forma de su disonancia cognitiva la resuelven como la resuelven todo. Tengo que aplastar al testigo, tengo que Esa es una romper mi herramienta muy espejo. gastada. O sea, Muy es una mochila. total. Ahora, le puedo ver la parte optimista también a esto, que es, en nuestras teorías, ahora vamos a tener que superar lo que teníamos. Entonces yo, por ejemplo, me he puesto a estudiar cosas como género, que son esas cosas que la izquierda estudia, ¿viste? Que vos decís, la Sí, izquierda está en todos los temas, es genial, yo no se los puedo reprochar, porque es lo que hay que hacer. ¿Por qué el totalmente. liberalismo se queda con algunos temitas? Yo creo que está custodiado por un cinturón de castidad, que es esas cosas, los auditores religiosos que tenemos dentro del liberalismo, que están cuidando, que no te van a decir, no, yo estoy en contra de la liberación de las drogas, no, te van a decir por atrás, de eso no conviene hablar. Lo que dice Gloria Claro, Álvarez en el libro, a ver, está claro que los últimos años han surgido, no son nuevos, ¿no? Pero que han cobrado fuerza los temas de género, de bienestar animal, del medio ambiente. O sea, bueno, y hay que estudiarlo, no puedes decir, no existe. sí, pero además te diría, Porque te quedas en la agenda de la discusión de Hayek Keynes. el Ya está, género que le, ya está.
ya está, o sea, pero hay que avanzar en la teoría, yo insisto mucho con esto. Eh, el género es algo que a mí me sorprendió mucho, porque claro, cuando empecé a recibir las primeras versiones de que no hay hombres ni mujeres, me parecía todo un disparate. Pero a medida que lo fui estudiando, es el individualismo llevado al extremo, o sea, Ujú, es todo eso que nos ha compelido a nosotros, y no es un tema de minorías, digamos, ¿no? ujú, Que los ujú. hombres usen camisa, y que haya las pautas firmes que hay de división entre los dos sexos, tienen que ver con digamos, un seteo cultural que nos limita a todos. Y además de limitarnos a todos, hay una minoría a la que le caga la vida. O sea, Sí, a todos nos molesta y a una minoría directamente los destruye. Pero yo quiero insistir mucho en cómo el género es un problema para todo el mundo, porque en las familias, por ejemplo, donde hay individuos que no se adaptan a la dualidad sexual obligatoria, se genera un sistema perverso donde uno está en el closet y los otros están construyendo o mirando el closet. Eso te forma una familia disfuncional. No totalmente. la quieren ver. Y esto es debido al género. El género nos abre una perspectiva tan impresionante que alguien que dice, nació con una gentalidad de varón y dice, quiero ser mujer, hasta tiene su capacidad la tecnología para cambiar sus genitales. Entonces dice, no, está obrando contra la naturaleza, si tanto como un señor que se tira en un paracaídas, Sí, a mí o me alguien pasa lo que toma mismo. alcohol, ¿no? Al principio uno, obviamente, ¿no? Te plantean algo tan novedoso y Claro, te me cambia parece absurdo. porque para nuestra generación es como que somos los que vivimos la transición. Pero tiene mucho sentido esa Mucho. discusión. Incluso hay estudios históricos muy interesantes sobre cómo fue el tema del matriarcado, del patriarcado. O sea, realmente es un tema que hay que estudiar. O Y sea, es enorme, tomar y posición es porque enorme. se toma posición inmediatamente, sí, no, y esto es marxismo. Pará, vamos a estudiarlo, porque realmente son cuestiones que no han sido muy estudiadas, recién se está empezando a explorar. No podemos tener posiciones tan tajantes desde el principio. Totalmente, pero además te da una nueva luz. O sea, vos tenías hasta ahora, funcionabas con una teoría de acá hay dos cosas que son normales y lo otro es enfermedad. Exacto. Bueno, digamos, de la epistemología, si vos tenés ahora una teoría donde no tenés que tener una explicación ad hoc, sino que todos caben en la teoría, esa teoría es mejor, punto. Entonces, y si aparece el Papa Ratzinger a escribir, a crear esta terminología de la ideología de género y poner atención, porque casi siempre la iglesia de todo avance moral ha estado en contra, así que fíjate, porque si están en contra debe tener algo bueno, ¿no? Y yo creo que es maravilloso, o sea, es realmente muy bueno. Y tiene que ver también con problemas que tiene dentro de la iglesia, con la sexualidad, ¿no? Porque la reprime, Mm, después de reprimirla, recluta a los reprimidos, y los reprimidos se transforman en soldados hacia afuera digamos, en fiesta, ¿no? De orgía hacia adentro, y se terminan metiendo con los niños, y nos terminamos enterando de que este es un sistema súper extendido, y para sí. taparlo se han puesto puritanos. O sea, la iglesia se ha puesto más puritana que en toda mi vida, como ha sido en siglos anteriores, después de haber sido descubierta en esto y que lo tapa. No es casual, ¿no? Entonces, no nos enganchemos con esa patología, ¿no? Pero yo invito a la gente a explorar la cuestión del género, es muy importante, que tiene que ver con la organización, con la legislación civil, con la organización de la familia, con nuestra idea de muchas cosas. Y es un campo de exploración de la antropología, mucho más amplio que la política. Y Tiene, yo creo que el gran problema y que también hace mucho ruido es que hay todo un sector que empezó con toda esta cosa del sistema heteropatriarcal y destruyamos al varón y matemos al macho. Bueno, o sea, también es como que
hay dos campos, ¿no? Absolutamente extremos que están en esta discusión y aquellos que decían, bueno, a ver, espera, vamos a ver cómo es esto, vamos a estudiarlo, vamos a tratar de echar un poco de luz sobre esto. Claro. Como que quedás Mira, en se un transforma. terreno en el medio entre dos sectores absolutamente extremos. 100%, mira, esto es como una profecía autocumplida. Si vos le dejás a la izquierda la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, vas a llegar a la conclusión de que el antirracismo es marxista. Sí, Si dejás el apartheid sí, en Sudáfrica en manos de la izquierda, te vas a dar cuenta que no, tenés que ser anti-apartheid porque son. totalmente. Podrías hacer lo mismo con cualquier otra cosa. Si le dejás la medicina a la izquierda y decís esto es izquierdismo, y te van a querer operar todo el tiempo porque ellos son intervencionistas. Entonces, todo lo van a arreglar con una cirugía, qué sé yo. Pero eso no es un defecto de la izquierda, porque ellos piensan así. Si vos le decís a la izquierda que la sal hace mal, la izquierda la prohíbe. Punto. Que son las herramientas que tienen. Yo no los puedo culpar por ocuparse de los temas con su perspectiva. Entonces, yo tengo que agarrar eso y ver si puedo dar una explicación mejor a Totalmente. eso. Pero les agradezco que lo hayan observado. Les agradezco a la izquierda dos cosas. Que hayan observado, que hayan tenido la amplitud, porque la izquierda, al revés del liberalismo que está metido en este cinturón de castidad, se percibe a sí misma como antisistema. Por lo tanto, no hay tema al que le escape. En cambio, nosotros tenemos que escaparle a todo y por eso dejamos cosas sin explicar que debían ser explicadas desde el punto de vista de la libertad. Por ejemplo, en este tema del género, nosotros no vamos a poner cupos, no vamos a poner absolutamente nada, no ¿No? vamos a obligar a nadie a hacer nada, pero que está la cuestión de los menores. Una vez que yo veo, porque la teoría ya me permite ver cómo los padres condicionan a los hijos, entonces, y construyen los closets, yo del liberalismo tengo algo que decir. Si tengo algo que decir de los padres que le pegan a los hijos, también tengo algo que decir de los padres que le causan aflicción emocional y psicológica a los hijos. Totalmente, Y totalmente. eso el liberalismo lo podría decir porque la idea de que el menor merece una defensa más allá de la voluntad de los padres es una idea del liberalismo clásico. Absolutamente, Este, absolutamente, porque bueno, em, y se metió en esto el tema incluso de la discusión contra las familias monoparentales. exacto, que la familia ¿Qué es monoparental. una mujer que queda viuda y tiene varios hijos? ¿Se tiene que conseguir un marido? Claro, 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 claro. Porque, a Totalmente. ver, de esos casos hay muchísimos, ¿no? Sí, sí, pero además está esta cosa, esta idealización de mamá y papá. Mamá y papá es un invento súper súper moderno, ¿no? Mamá y papá, las familias no eran nucleares antes, las familias eran unos conglomerados, unas alianzas amplias Totalmente. de sangre, que te diría que hasta tenían una ventaja sobre la familia nuclear en el aspecto de que si había arbitrariedad de los padres, lo que pasa es que todo el sistema es arbitrario. Bueno, intervenía el primo, todos opinaban, el primo, Sí, la hermana, el sí. sistema de control era Una más amplio. Ahora, licencia, sí, familia nuclear, digo, esto santifico la familia nuclear, mamá, papá y dos hijos. Bueno, en esa familia cerrada tiene sus propios problemas, pero que quede claro, eso ocurrió no por la Biblia, eso ocurrió por el que el capitalismo, como dice Mises, hizo posible que el señor, en vez de esperar una dote o esperar que los padres lo sumaran al negocio familiar, salió a trabajar para una empresa, para un extraño, por un sueldo, ¿no? Que el capitalismo ha inventado la vida tranquila, que es la vida a sueldo. Entonces, ahí se forma la familia nuclear. Pero claro, después la legislación civil está dada por la visión eclesiástica. Entonces, solamente existe familia nuclear. Lo sano es tener una mamá y un papá. No siempre, si tenés un pésimo padre, lo mejor que te puede pasar es que tener otra figura en otra parte. totalmente. Y Y además lo mismo pasa con hay, la la verdad madre. es que quienes dicen esto tienen un nivel de desconocimiento enorme, Sí, porque hay muy buenas experiencias de adopciones monoparentales, de matrimonios igualitarios, hay muchísimas, muchísimas, totalmente. No lo muchísimas. quieren ver porque hay que ratificar la Biblia todo el tiempo. Entonces,
no hay ciencia en alguien que esté pensando en la Biblia. Lamento decirlo, porque ya estás condicionado. Te molesta cualquier cosa que desmienta. Es algo que forma parte de tu forma de razonar que no puede ser desmentido. O sea, es Bueno, por ahí como. estamos hablando de una interpretación muy literal. Sí, A ver, mal. la teoría de la genética, el Big Bang, estamos hablando de sacerdotes, ¿no? O sea, que se han dedicado a la ciencia. Entonces, No, totalmente. También está esta argumentación, como las universidades y la ciencia aparecieron primero en la iglesia, hay que mantener la autoridad de la iglesia. No, no, pero eso no formaba parte de la autoridad de la iglesia. Y en cuanto a las teorías de la ciencia ponían en jaque las creencias, los mandaban a guardar, los encerraban y los mataban. Entonces, no me vengan con ese cuento. Yo creo que sí hay. El problema es tener un libro sagrado y apegarse a él. Porque hay una cantidad de cosas en la Biblia que afortunadamente nadie sostiene. Porque si las sostuvieran, serían poco más que los locos que ponen bombas en nombre de Alá, ¿no? Entonces, que se han dejado de lado. O sea que sí, además es desconocer que en realidad hay un contenido simbólico, o sea, no, podés dibujarlo de otra manera, podés civilizarte dentro de eso. Ahora, si vos crees que mañana puede llegar a venir Dios a pedirte que mates a tu hijo, que sería bueno que lo mates, tenés un problema muy serio, muy serio. Entonces, eso es lo que hay que superar. Y lo que estamos viendo ahora es esta necesidad de recuperar la autoridad en nombre de la religión, porque lo que se ve en la vida real les choca mucho. Y yo creo que lo que están viendo en la vida real que les choca es avance moral. No estoy hablando de avance científico, estamos viendo avance moral. Lo que les choca, lo que les molesta. Eso que llaman marxismo cultural, degradación, qué sé yo, todo vale lo mismo. Eso es un avance moral. No es que todo vale lo mismo. Hay unos valores que son superiores a los que ustedes están profesando. Este es el problema. Y el conocimiento del mundo te lo señala. Una vez que nosotros nacimos en una generación donde los padres le pegaban a los hijos y era muy natural. Ya ahora ahora no nos parece natural. Y eso totalmente. porque lo hemos visto de otra manera. No, ya lo hemos visto de otra manera. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a dejar de avanzar y mirar si un libro me lo permite? Es un absurdo, ¿no? ¿Qué Es otro por lo que. tema ves que, además del tema de género, que hoy el liberalismo no esté encarando, que lo esté ignorando absolutamente? Bueno, también está el tema medio ambiente. Hay mucho desde la izquierda, hay mucho enamorado del medio ambiente, porque el medio ambiente te permite decir, ves que hay que controlar, ves que hay que. Es lo mismo que cualquier otra cosa, ¿no? Los que ven, los adictos internados dicen, ves que hay que controlar las drogas porque hay adictos internados, ¿no? Pero hay cosas ahí que están, hay cosas que tenemos complicadas en la teoría, que nosotros tenemos que resolver y hay que aceptar que son complicadas, Sí, porque sí tenemos un problema común con la contaminación. sí. Y hay cosas que podemos decir como, bueno, la mejor forma de encarar la contaminación es hacer todo lo más privado posible. Está bien, estas respuestas son buenas, hay que aportarlas, pero no hay que huirle al tema como eso es un tema que nos es totalmente ajeno, sino que tenemos que entrar, como pasa con el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Esa parte es un tema gris. Sí. Es un tema gris y complicado. Entonces, el liberalismo como liberalismo no tiene la respuesta. Hay distintas formas, desde una perspectiva liberal, de resolver esto. Sí, y Eh, además, yo la verdad que no emití opinión cuando fueron los dos debates, porque en realidad es una cuestión muy dolorosa para las mujeres que han abortado, ¿no? 100%. Es muy, muy distinto a lo que dicen, aborté y me gustó y todo eso. Yo vivo en La Plata y hay pintadas que dicen eso. No es así, En no es así. nombre, en nombre del amor al prójimo, ¿no? La mujer que abortó ha pasado por una situación dolorosa y que lo va a vivir toda su vida con dolor. No Ujú. es algo tan divertido. Pero, o sea, hay muchos sentimientos, hay mucha emoción y que creo que se encaró desde blanco y negro todo, ¿no? Sí, pero además, Colores que en realidad toda no la es vida. todo verde o todo celeste, me parece. Sí.
Toda la vida hemos discutido el aborto, toda la vida ha sido un tema difícil de resolver y toda la vida hemos sabido que es un problema de la concepción de qué es la personalidad y no de la biología. Y no, o sea, la biología no nos ha aportado absolutamente nada a solucionar esto, Ujú. pero yo lo que veo en este movimiento es que es una demagogia sobre el asunto, no un interés por el aborto. Lo nuevo acá es cómo hacer populismo con el aborto. Son dos populismos. Totalmente. Te diría que del otro lado, donde están las mujeres que proponen el aborto, hay un gran espectro de autenticidad. Pero del otro lado yo veo muy poca autenticidad. Y siempre me estoy preguntando en esas marchas, ¿cuánta gente habrá abortado en esas marchas? ¿No? Y hay un montón de... Yo en realidad veo que el aborto es como lo que se utilizó después de que se estaba formando este nacionalismo católico ampliado de nuevo. Me entiendo. No es el aborto que discutíamos en la década del 80, que era de cosas interminables, ni siquiera el aborto que se discutió en la Constitución del 94, cuando Eduardo Menem introdujo esto de la vida desde la concepción. Sí. Es una discusión intelectual, moral, complicada, bla, 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 y jurídica complicada. Esto era un populismo hecho sobre esto. Sí, sí, porque es Yo algo que creo que abarca la medicina, la filosofía, la ética, o sea, un gran conocimiento de los problemas sociales. y eh, en la filosofía es muy importante, yo creo que es un tema muy importante. Yo varié, yo tenía una posición, inclusive dejé el catolicismo hace como más de 20 años, y hasta hace un año hasta hace un año empecé a tener una posición antidelito, digamos, ¿no? Despenalizadora. He ido cambiando y me ha llevado a pensar y pensar y pensar más el tema. Yo tengo una posición todavía más amplia que esa. Porque, en definitiva, hay otros problemas que el de llegar a nacer o no, ¿no? Hay una vida potencial que la gente, a mí esto me vuelve loco cuando me dicen que la potencia y el acto en Aristóteles son lo mismo. Si la potencia y el acto en Aristóteles son lo mismo, pero ¿para qué iba a hablar de potencia y acto, no? Bueno, pero hay una vida potencial ujú. eh, que va a nacer en una familia que no lo quiere. Mamá, papá, ese esquema mamá y papá con los niños no funciona acá. Acá hay algo diferente. Acá se va a desarrollar una biología, un sistema biológico, en el cual en algún momento va a habitar una conciencia y que va a entrar al mundo sin que nadie se le pregunte si quiere entrar, con unos padres que no lo querían tener. Cuidado porque esta es una cuestión Sí, sí, importante, ¿no? sí, realmente todos los temas que son de infancia, minoridad, violencia, Son grises. son grises, se toca mucho de oído, Sí. eh, y, y realmente dan soluciones como muy simplistas para todo. Y vos decís, pará, a ver, Tranquilizadora para el que la conocimiento emite. de los temas tenés, ¿no? Y me parece que, una vez más, es como que falta la capacidad de conversar, Sí, sí, sí. de Yo sentarse y creo que escuchar al otro, a ver qué opinás sobre esto, y cuáles son tus argumentos. Porque ahí exacto. uno empieza a encontrar matices muy interesantes, y bueno, va a llegar un momento que, bueno, alguna postura vas a tener que tomar, pero esta cosa de blanco y negro a mí me preocupa mucho, porque en realidad termina siendo una discusión de extremos, y cuando uno quiere estudiar los temas realmente y buscarle una solución viable, se vuelve muy difícil. Claro, además hay que aceptar la tensión del gris y no tratar de simplificar para tranquilizarme. A ver, denme una respuesta que corte filosamente esta cuestión y la termine. Y si no me la dan, me la invento. Me invento que esta respuesta es clarísima y no ofrece dudas. Y empiezo a aumentar los adjetivos, porque cuando aumento los adjetivos es lo Sí, único que me da totalmente. una cierta tranquilidad. Y después encima se hace un populismo de esto, porque yo creo que hay hasta un aprovechamiento de tipo político. Porque vos dijiste esto del maltrato.
Lo de los menores es algo en lo que nos tenemos que meter mucho más, porque para nosotros siempre fue gris, porque bueno, tenemos listo, la patria potestad. No, que no se meta el Estado con la patria potestad, pero no solamente Estado versus patria potestad, es dónde se protege al individuo. El problema no es Estado o patria potestad, es Pero también individuo o, los dos, o las otras dos cosas. vos sabés que está la fantasía de que estos son temas que ocurren lejos, ¿no? O sea, no, Ah, no acá unas cuadras. Y yo conozco casos de esclavitud infantil en las afueras de La Plata, sí. de niños que han sido vendidos para trabajar en las afueras de La Plata. O sea, no, no nos estamos yendo a No, ningún no, lugar lejos. no, y además sin Y hay llegar a esclavitud extremos. infantil y hay, obviamente que hay maltrato y es todo un mundo que realmente uno tiene que adentrarse mucho y es muy fuerte. Y, Pregúntenle y si que no no a los podés dar, psicólogos, digamos, no puedes dar soluciones simplistas. pregúntenle a los psicólogos si la familia es incuestionable. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan los pacientes con los psicólogos? ¿Cuál es el tema? Y esto es consecuencia de considerarla intocable. Porque si uno naciera sabiendo que la familia es tocable, es cuestionable, no es perfecta y todo esto, ¿Mm? pero si bien te vienen con la cantinera de que el que habla mal de la familia está mal de la cabeza, y de hecho hay estudios sobre esto, ¿no? Cómo la llamada esquizofrenia es fabricada dentro del aparato familiar. Entonces vamos viendo la cosa un poquito más fina. Por eso yo recomiendo mucho siempre a Thomas Szasz. Porque Sí, Thomas Szasz, como vos que preguntabas de qué es el otro campo, Thomas Szasz es un tipo que se abrió un campo donde el liberalismo tiene todo para decir, y hasta tomó autores marxistas como Foucault, que tienen mucho para ofrecer, porque habla de sí, otras cosas que no son el marxismo, sí. y lo interpretó desde el punto de vista del pensamiento de la libertad individual con absoluta maestría y precisión. Ese campo, para mí el campo de la familia es otra de las próximas fronteras del liberalismo donde tiene mucho para decir. Muchos de nuestros conflictos políticos tienen que ver con esto de, sencillamente en ese punto, hay otras cosas como el maltrato, hay gente en la familia que es señalada como la indeseable, punto. Y ese es el lugar que se le da en la Sí. familia, ¿no? Después te puede terminar loco, renegado, lo que fuera, pero toda la familia se enferma cuando esto pasa. El que se presta a eso también. Y ese esquema lo llevas al colegio y tenés el El bullying. bullying. El bullying es una consecuencia de lo que se trae desde la casa. Y Sí. el que ha sido bulliado y el bully, los dos van a ser ciudadanos espantosamente desastrosos cuando sean grandes y van a tener cosas que tapar. O Muy sea interesante que, esto porque está sacando al liberalismo de los terrenos habituales, que es hablar de bajar impuestos, mm, ¿no? Se convirtió en eso, bajar impuestos, el sí, Estado es malo, y, y quedamos en eso, ¿no? En esas banderas y ya está. Y eso es el liberalismo, ¿no? Y en realidad liberalismo hay inerte le llamo muchísimo yo. Le para llamo liberalismo inerte que no comprende, porque el liberalismo no son los liberales. Y esto vos lo vas a entender mucho más que yo todavía. El liberalismo es un proceso histórico no unívoco, no prístino, de pasar de un absolutismo centralizado, religioso o político, a una libertad individual y una propiedad privada y una vida privada. Y esto se va dando en pasos sucesivos. Es un avance brutal que va teniendo la humanidad. Y después tenemos gente que intentamos interpretar eso, unos que logran un altísimo vuelo y otros un menor vuelo. Y hay unos que un día dijo, voy a observar esto que se produce, que es la producción, que le llamamos economía, ¿no? Entonces, lo que yo veo ahora ya no es la decisión del rey, veo un sistema que se sustenta a sí mismo, veo un objeto de una ciencia. Y entonces aparece la economía. ¿Por qué nos quedamos con solamente el objeto de esa ciencia? Porque hay muchas cosas en las que no estamos avanzando y que ¿no? producen muchos problemas y que por supuesto tienen una consecuencia en la economía, porque la economía lo único que te dice es vos cómo intercambiás eficientemente, pero tiene que ser con tus fines. Si tus fines están limitados, tu economía también.
Pero yo digo, lo que nosotros no hemos logrado superar es la auditoría moral y pasar de una moral centralizada a una moral espontánea, a una moral de mercado, a una moral que tiene que ver con experiencias y con errores, no con aciertos iluminados. Entonces, eso es para mí el próximo paso. Mientras ocurre el liberalismo, nosotros somos más o menos eficientes en su interpretación. Creo que hace años que somos ineficientes en interpretar lo que está pasando y Sí. hasta interpreto que la izquierda es la patología que le apareció al liberalismo por dejar de dar respuestas. Entonces, Bueno, eso, muy interesante. es como si, bueno, a lo que, de lo que el liberalismo no habla, la izquierda tiene un resentimiento que expresar. Pero hay algo en la izquierda hoy que me parece un síntoma del problema del liberalismo. Es muy interesante lo que decís. Mm. Muy interesante ese planteo. Y lo veo claramente, ¿no? Yo me voy metiendo y vos decís, bueno, estos los de izquierda que están, por ejemplo, en el tema género que me he estado metiendo, yo me he estado metiendo en lugares y escuchando gente, no es el oportunismo político que nosotros pensábamos. No es un hay una identificación real con el problema. Después se lo explican como se lo explican con el socialismo, se lo explican mal, pero bueno, ahí mejoraremos un poco la explicación. Pero no hay una mera utilización. Mm, Por supuesto que siempre hay gente que es sí, oportunista y que sí, está utilizando cualquier cosa. sí. Pero no es solamente eso, es decir, se transforma todo después en una profecía autocumplida, como acá con el tema inmigración, ¿no? Oh, porque todos son demócratas, acá los inmigrantes, no son demócratas. Si el Partido Republicano te repudia, es casi una profecía Obvio, autocumplida que al final te hace demócrata. obvio, obvio. Entonces, por eso digo, es la patología, es como darle al resentimiento un sustento teórico, es consecuencia de que no se le ha dado el sustento teórico a que no haya más motivo de resentimiento, ¿no? Bueno, José, realmente interesantísima la charla que tuvimos hoy. Hace tiempo que no charlábamos, ¿no? Tuvimos Sí, algunos Instagram Live el año pasado, pero siempre es interesante conversar con vos, esto Ricardo. es muy interesante y abre muchos caminos y que los horizontes están muy lejos. Falta mucho llegar. Esa es la parte buena, o sea, la inquietud esta que tenemos ahora. A mí no me... sí, me inquieta porque preferiría estar viviendo ya en una etapa posterior, pero creo que nos da una oportunidad de pensar un poco más esto. Bueno, muchísimas gracias, José. La verdad, un placer charlar con Igualmente. vos. Y este es un tiempo dedicado a hablar con absoluta libertad. Así que te agradezco muchísimo que hayas participado. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Ricardo. Ha sido un gusto. Gracias.